de esta presentación por parte de los partidos de oposición ante la Suprema Corte de Justicia para solicitar la inconstitucionalidad de la reforma que está dando lugar al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Para platicar de este tema nos acompaña esta tarde Abraham Vela Dip, director en Economía, profesor del ITAM y expresidente de la CONSAR. Abraham, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rogelio. Qué gusto saludarte. Pues coméntanos tus impresiones sobre esta presentación ante la Suprema Corte de Justicia de solicitar la inconstitucionalidad de esta reforma para que daría lugar al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Sí, con muchísimo gusto. Bueno, ayer lo que hubo fue un pronunciamiento por los líderes de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN y del PRD. También estuvo presente la señora presidenta de la Cámara de Diputados y algunos otros legisladores de estos partidos. Bueno, lo que comentaron fue que van a presentar ante la Suprema Corte de Justicia una iniciativa de inconstitucionalidad de esta reforma. Básicamente lo único que mencionaron fue que se tomen los ahorros de ciertos trabajadores que tienen 70 o más años en sus cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro, para que los tomen los institutos de seguridad social para a su vez transferirlos al fondo de pensiones para el bienestar, Sí. pues implica una confiscación de recursos privados, ¿no? Y que en ese sentido, con fundamento en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tiene vicios de inconstitucionalidad. Fue lo único que dijeron. Yo creo que vale la pena que la Corte se pronuncie a este respecto. Ha habido muchos pronunciamientos relativos a esta confiscación. Incluso hay quienes llegaron a llamarlo expropiación. Sí. Eh, y todo lo demás que mencionaron, pues realmente no tiene que ver con el tema de la posible inconstitucionalidad de esta reforma. Ahora, yo por mi parte creo que hay una cosa que no se comentó y que podría ser un vicio de inconstitucionalidad, porque ya en el pasado varias de las reformas de esta administración han sido echadas para atrás por la Corte, Sí. por tener vicios de procedimientos en su aprobación. Al respecto, bueno, pues el señor presidente de la República y la candidata de Morena a la presidencia, pues han dicho que lo que importa realmente es la sustancia y no las formas. Desde mi punto de vista, las formas son importantes. Se deben seguir los procedimientos que establece el reglamento de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, pues para aprobar una ley. Y si estos procedimientos no se siguieron al pie de la letra, que fue el caso, pues ahí también podría haber un vicio de inconstitucionalidad que, como en el pasado, motive a la Corte a echar para atrás esta reforma. Por otra parte, la reforma tiene varios problemas. Sí, Algunos de ellos Abraham. fueron señalados en su momento por los legisladores. Concretamente, no se dice qué significa que el trabajador se vaya con el 100% del último salario, porque no se define qué es el último salario del trabajador, si es su último salario base de cotización frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit o en su caso el ISSSTE. Tampoco se dice que es una cuenta activa, no reclamada, que es una cuenta inactiva. Y entonces, pues al no estar estos conceptos ahí que se mencionan en la ley, pero al no estar precisados, tipificados, de tal manera que den certidumbre jurídica a los cuentavientes, a estos trabajadores cuyos ahorros podrían ser tomados para el Fondo de Pensiones para el Bienestar, pues tal vez ahí la Corte también pudiera decir algo, ¿no? Claro, Abraham. Entonces hay altas probabilidades de que una vez ya presentado de manera formal esta solicitud de inconstitucionalidad, esta impugnación, la Suprema Corte podría dar un revés a esta iniciativa.
Mira, como no soy abogado ni y mucho menos especialista en derecho constitucional, Sí, pero desde mi punto de vista personal, creo que no se necesita ser muy inteligente ni tampoco ser un abogado para darse cuenta que sí puede tener ciertos vicios de constitucionalidad. Y de ser ese el caso, pues es importante que la Corte se pronuncie al respecto. claro. ¿Qué pasaría entonces, Abraham, con este fondo de pensiones para el bienestar? ¿Podría constituirse a partir de otros fondos, de otros recursos del gobierno federal? Pues si son los recursos que se mencionaron en la misma iniciativa, por ejemplo, ciertos activos que tiene el ISSSTE, Ujú, ciertos fideicomisos conocidos como la financiera rural, ujú. las utilidades que en algún momento pudieran llegar a mostrar, pues el Tren Maya, el AIFA y eventualmente la refinería de Dos Bocas, pues la verdad es que esas utilidades hoy en día no existen. El AIFA y el Tren Maya están operando con números rojos, no pueden cubrir sus costos de operación, y entonces, pues en ese sentido, el fondeo, valga la redundancia, de Sí, este fondo de pensiones del bienestar, que otorgaría complementos hasta quienes perciben hasta un salario de 16,778 pesos, creo que con 77 pesos con 80 centavos, para que puedan retirarse con su último salario de cotización. Pues en realidad, pues no está claro que los recursos vayan a ser suficientes. De hecho, como mencionaron estos legisladores en la conferencia de prensa al respecto de esta iniciativa de inconstitucionalidad, eh, pues sí, efectivamente, en los artículos transitorios se menciona que o se reconoce la posibilidad de que los fondos de este fondo para las pensiones sí. pudieran no ser suficientes. Claro, hacia adelante entonces tendría que generarse dentro del presupuesto partidas especiales para poder alimentar este fondo de pensiones para el bienestar y poder cumplir con esta promesa del Ejecutivo. Es correcto, sí, y bueno, pues por los cálculos que hemos hecho varias personas, entre ellos la Secretaría de Hacienda, Sí, que dice que esto puede costar 7 billones de pesos, que son equivalentes al 21% del Producto Interno Bruto, aunque no señala en qué periodo, pero yo me imagino que es entre ahora y el año 2050. Pues es muchísimo dinero y entonces esto podría generar presiones muy fuertes sobre las finanzas públicas, en adición a las presiones que ya se derivan de otros programas sociales como la pensión universal para los adultos mayores. claro. Finalmente, Abraham, ¿qué escenario tú ves para la próxima administración en materia de pensiones? Hay, digamos que, temas que se han venido pateando año con año, como son las pensiones de los trabajadores del Estado, de algunas universidades también estatales. ¿Ahí qué escenario podríamos esperar, Abraham? Pues mira, por un lado tenemos ya una presión grandísima de casi 2 billones de pesos en el presupuesto de este año para pagar Sí, pensiones. Esto incluye las pensiones del propio régimen de jubilados y pensionados del IMSS, las pensiones de Pemex, de la CFE, las pensiones que se pagan este, para quienes se retiran conforme al régimen de la ley de 73, el sí, antiguo sistema de reparto de beneficio definido. sí, Está también medio billón de pesos ahí incluido de las pensiones para el bienestar de los adultos mayores. Y bueno, digamos que esto de por sí ya es un tema de preocupación en las finanzas públicas. Muchos dicen que hay que llevar a cabo una reforma fiscal, pero hablar de una reforma fiscal simplemente para seguir gastando o gastar más no me parece lo más sensato. Yo sí. creo que hay que empezar revisando por el lado del gasto, porque si no vamos a llegar a una situación en donde no haya una reforma fiscal que sea suficiente para cumplir con todos estos compromisos bajo la bandera, por así decirlo, o en aras de la justicia social.
Claro, por supuesto, digamos que conforme va envejeciendo la población, Abraham, la población mexicana, pues este tema de las pensiones va a generar mucho más presiones para las finanzas públicas, además de pues estos apoyos o pensiones no contributivas para conocidos como los apoyos para los adultos mayores. Abraham Vela, Bueno, y sí, el reto de la informalidad, digo, el 60% de la sí. población económicamente activa está en la informalidad. Sí, exactamente. Pues tenemos que ir a un corte. El tema está abierto. Abraham Vela, gracias por acompañarnos esta tarde. Te mando un abrazo, Rogelio. Buenas Buenas tardes. tardes.